Cordial saludo, mi nombre es Edinson López Mosquera, pertenezco al programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y vamos a hacer la exposición de un trabajo final sobre las teorías sociológicas clásicas de este respectivo curso. Vamos a comenzar haciendo una reseña histórica y esa reseña histórica tenemos algunos pensadores importantes como Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Herbert Spencer, Max Weber, Malcolm Pearson, Friedrich Nietzsche, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Louis Althusser y Antonio Gramsci. Comencemos entonces hablando de esta reseña histórica de estos pensadores. Aquí vamos a ver el primer pensador, es Auguste Comte. Auguste Comte es de origen francés, nació en el año de 1798 hasta el año 1857. Perteneció a la escuela sociológica del positivismo, que es uno de los pensamientos científicos que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de la hipótesis a través del método científico. Explicaba el mundo ya no desde un punto de vista religioso, sino antropocéntrico. Impulsó cambios determinantes en el concepto sociológico existente hasta ese momento, apartándolo de la filosofía. Entonces este es nuestro primer pensador. También tenemos a Emile Durkheim, también francés, en 1858 a 1917, perteneció a la escuela del positivismo también, perfeccionó lo que inició Auguste Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Para él la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales estructurales. También tenemos a Karl Marx. Karl Marx de 1818 a 1883, perteneciente a la escuela del materialismo, se interesó de una forma a la crítica del filósofo alemán Hegel, cuyas ideas fueron ampliamente debatidas entre los círculos filosóficos europeos de la época. Se involucró con un grupo de pensadores radicales, conocidos como los jóvenes hegelianos. Adoptaron su método dialéctico con el fin de criticar a la sociedad, a la política y a la religión establecida e impulsado por la revolución industrial, sentó las bases de un cambio social basado en el control de los medios de producción en beneficio del proletariado o trabajadores explotados. Tenemos a Herbert Spencer, también del tema del evolucionismo. Desarrolló una concepción admirada de la evolución como el desarrollo progresivo del mundo físico, los organismos biológicos, la mente humana, la cultura humana y las sociedades. Era un exponente entusiasta de la evolución antes de que lo hiciera Darwin como polímata. Contribuyó a una amplia gama de temas, incluyendo la ética, la religión, la antropología, la economía, la astronomía, la biología, la sociología y la psicología. También tenemos a Friedrich Nietzsche, alemán, 1844 a 1900, el padre del irracionalismo y nihilismo. Conducido por su enfermedad a encontrar climas más templados, viajó frecuentemente y viajó hasta 1889 como un autor independiente en diferentes ciudades. Para Nietzsche, la sociedad occidental se encuentra sumida en un profundo nihilismo que ha de superar si no quiere ver su fin. El nihilismo tiene diferentes formas, es un advenimiento, una forma repetitiva de frustraciones en la búsqueda de un significado o más precisamente la desvalorización de los valores supremos. Esto era lo que planteaba Friedrich Nietzsche. Max Weber. Max Weber, alemán, 1864-1920, estructurista. Plantea que hay 4 elementos comunes en toda empresa: autoridad, comunicación, estructura de comportamiento y estructura de formalización. Creció en un ambiente familiar inmerso en la política y su hogar recibió la visita de prominentes académicos de la figura pública. Al mismo tiempo, Weber demostró ser intelectual precoz. El regalo que de Navidad quedó a sus padres fue un ensayo titulado sobre el curso de la historia alemana. Tenemos a Malcolm Pearson, ya en la escuela sociológica de funcionalismo. Este intelectual estadounidense, con su teoría de la estructura de acción social, manifestaba que no es posible entender una sociedad sin el concepto subjetivo, individual, que determina las relaciones sociales, divide así la sociedad en 3 sistemas: personal, social, cultural, siendo este último más determinante.
Tenemos a Marx Horgen, en la escuela de criticismo de Stuttgart, una familia judía adinerada. Debido a la presión de su padre, Marx abandonó la escuela de 17 años para empezar a trabajar en la fábrica de su padre. En 1909 su carrera fue reclutada en la Primera Guerra Mundial. Después de un término de la guerra, se matriculó en la Universidad de Múnich. Después de que terminó la guerra, se matriculó en la Universidad de Múnich, donde estudió filosofía y psicología. Después de la universidad, Marx trasladó a Frankfurt, donde estudió bajo la dirección de Hartkonig. Theodor Adorno, criticismo, crítico de la sociedad de este momento con la aparición del nacionalsocialismo en Alemania y la concentración de la riqueza en la economía capitalista y sus repercusiones poco tiempo después con la Guerra Fría de Estados Unidos a la Unión Soviética. Louis Althusser, también norteamericano, fue uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista Francés, en cuyo interior se involucró en agrias disputas teóricas que se invocan en su famosa autocrítica, y su pensamiento puede ser considerado como una respuesta a múltiples interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo y el humanismo, y aunque se había habitualmente encasillado como un marxista estructurista, su relación con la modalidad del estructurismo francés es muy singular. Por último tenemos a Antonio Gramsci, Escuela Social de Materialismo. En plena Guerra Mundial fue uno de los 3 redactores del seminario de la sección socialista de Turín, El Grito del Pueblo, y de la hoja turinesa de Avanti en la sección Bajo Mole. Publicó brevemente panfletos, críticas teatral. Más tarde diría haber escrito en 10 años periodismo, 15 o 20 volúmenes de 400 páginas, pero escrita en un día para morir. Bueno, una vez hemos visto los diferentes esos pensadores, vamos a mirar las corrientes. Dentro de esas corrientes tenemos el positivismo. Este positivismo nos habla de que es una escuela que surgió entre el siglo XIX y el siglo XX. Tenemos a Auguste Comte y Emile Durkheim. Supone una concepción del conocimiento y debe parte desde lo científico. Tenemos el materialismo. El materialismo básicamente sobresale Karl Marx y sostiene la idea de que la materia no ha sido creada para nada, que no existe desde la eternidad, es lo primario, es lo que importa y que todo realmente está sujeto a la materia. Tenemos el funcionalismo. Es una escuela que nace en Inglaterra por Emile Durkheim, Karl Parsons, Herpen. Se caracteriza por utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener orden establecido en la sociedad y por un enfoque empirista que preconiza y estudia las acciones sin tener en cuenta su historia, sino tal como se encuentra, intentando comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás, formando dentro de la sociedad. Tenemos el estructurismo. Esta corriente nace en Francia y su principal promotor es Max Weber. Dice que la sociedad básicamente está en estructuras organizadas. Tenemos el darwinismo social, expansión del biólogo Darwin, que plantea la idea del mecanismo de la evolución social, el cual dice la supervivencia del más fuerte. Y esta idea pues se incluye en la sociedad como el tema de que la imposición de la hegemonía puede dar origen a una mejor sociedad. También tenemos el historicismo. El historicismo nos plantea que el conocimiento del asunto no tiene un carácter interrumpible, histórico, lo que se precisa explícitamente en la física, y que todo parte de un hecho histórico. Y también tenemos la escuela crítica, llamada también la escuela de Frankfurt. Surge en 1923 como centro canalizador de una serie de intereses comunes en el marxismo, de los cuales busca la línea de investigación e impulsar una transformación y sacar a la luz los instrumentos ideológicos pertenecientes a esconder de lo negativo de la sociedad, que debería cambiar perteneciente a esta corriente. Esta tenemos a Mark Horkin y Theodor Adorno. Entonces, básicamente estos son como los planteamientos que tenemos en estas diferentes escuelas, y quisiera a continuación mostrarles algunas diferencias. Entonces tenemos el marxismo con el estructuralismo. Entonces, el marxismo considera que el Estado es un aparato de dominio y represión de una clase por otra. El estructuralismo dice que el Estado es una organización que ayuda, por el contrario, a la administración de la sociedad. El marxismo sostiene que todo sistema social está en constante cambio y transformación. El estructuralismo dice que todo sistema social tiene el equilibrio y la estabilidad.
La fuerza de cambio son las clases sociales para el marxismo. Para el estructuralismo dice que la fuerza de perturbación son las clases sociales. Entonces básicamente tenemos esas tres diferencias entre esas dos escuelas. Tenemos el empirismo y el positivismo. El empirismo niega cualquier conocimiento o principio innato. El positivismo asume que el conocimiento parte de una forma innata y absoluta. Propone que las cosas se deben dar por los hábitos y costumbres. El positivismo sostiene que para que se den los cambios sociales debe haber un orden social. El empirismo dice que la experiencia es el origen del conocimiento científico. El positivismo dice que tiene como fundamento un método científico como el conocimiento. Referente a la visión de todos estos pensadores, hay algo homogéneo, es decir, que la productividad del capitalismo crea una sociedad deshumanizada con un alto grado de desigualdad. Entonces, durante todos los pensadores que hemos hablado, convergen en esta gran verdad. Y podríamos decir que Marx, con Max Corey, Theodor y Antonio Gramsci, por una sociedad marxista, más de un corte marxista, Weber, Durkheim y Auguste Comte, más por un enfoque capitalista, básicamente podríamos ver que los marxistas dicen así, al existir dos clases sociales diferenciadas, los otros pensadores sobresalen en Weber, dicen que al imperar un exceso de burocracia cuyo único fin es la rentabilidad y la eficacia, surgen los ricos y los pobres. Entonces en esto convergen en este grande. Pero aunque convergen en la desigualdad, mantienen su diferencia en considerar que la solución para la desigualdad no es la eliminación del capitalismo, sino la solución de la anomalía a través de la creación de organizaciones comunitarias que hiciesen posible la integración del ser humano sin perjuicio de su libertad, según Durkheim. Ese sería la corte de los capitalistas o antimarxistas. Los de corte marxistas afirman estar convencidos que el propio sistema siempre los factores que la conducirán a una autodestrucción y que a través de la revolución proletaria será sustituido por un nuevo sistema. Entonces básicamente tenemos aquí estas ya entre los autores y entre las escuelas. Ya para terminar, quiero entonces hablar sobre mi reflexión teórica y quiero decirles que vivimos en un mundo donde la lucha por el poder es algo inherente a nuestra sociedad y algo propio de cada cultura, como bien lo describen importantes humanistas de la historia, considerando los conceptos de hegemonía, ideología, cultura en mi país, no se aleja de la realidad del mundo donde existen los pocos que quieren controlar todo sin importar su afinidad ideológica. Terminan por apoderarse de los medios de producción y colocan los llamados trabajadores a producir rentabilidad a cambio de una mal llamada contraprestación que les permite a la clase trabajadora obtener bienes y servicios, mientras la clase dominante aumenta sus recursos de manera alarmante. Considero que el negocio de la hegemonía es el poder y las riquezas, y el ser humano cuando se encuentra en dicha posición termina por olvidar la igualdad para creerse superior a los demás y terminar por explotar a los demás. Creo que en algún momento de la historia no había esa ambición de dominar al uno por el otro, porque sencillamente los pueblos primitivos producían lo que necesitaban para subsistir. No existía lo que culturalmente llamamos Estado o propiedad privada, a lo cual tenemos que mantener. Solo estaba la familia y una vida nómada, en paz con la naturaleza misma y con Dios. Pero creo que con la formación de los pueblos y la fijación de quienes debían gobernar y administrar los recursos, aparecen las hegemonías humanas, ejercidas desde el poder religioso. No es de sorpresa que esta clase siempre se encuentre en las altas clases de esferas sociales. Es de entender que las ideologías planteadas por todos estos pensadores como Auguste Comte, Emil Durkheim, Karl Marx, Herbert Spencer, Max Weber, Talcott Parsons, Friedrich Nietzsche, Theodor Roth y Antonio Gramsci son diversas, evolutivas. Todas buscaron entender, creo yo, una mejor sociedad, pero de alguna manera creo que la sociedad la vamos a construir basada ya no en un pensamiento ideológico puntual, sino en lo que hoy llamamos un pensamiento crítico. Como bien dijo Gramsci, no existen grupos sociales al margen de una concepción del mundo, velada o expresa, así como los modos de los que van sirven una clase y una concepción del mundo que emerge o en declinación para reafirmar su propia posición homogénica, pero también una posición de clase subalterna para expresar su recesión contra la hegemonía. Esta es mi exposición. Quiero entonces agradecerles, espero que haya sido de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias por la atención prestada.
al pie tenemos entonces las referencias bibliográficas de esta grabación. Muchas gracias.